En esta sesión lo que vamos a hacer es revisar lo que son los receptores de antígeno de los linfocitos y cómo se genera su diversidad para poder reconocer la amplia gama de antígenos que existen en la naturaleza. En este contexto tendremos que hablar de las dos poblaciones linfocitarias, los linfocitos B y los linfocitos T, y cómo a través de un receptor específico pueden reconocer a los antígenos que se les presentan. Comenzaremos con el linfocito T. En este caso, el receptor del linfocito T se va a conocer por sus siglas en inglés como TCR, que significa T-Cell Receptor. Este receptor de linfocitos T le va a permitir reconocer la presencia de antígenos que van a ser presentados por las células presentadoras de antígeno. En este caso, las células presentadoras de antígeno van a llevar a cabo la presentación por medio de las moléculas del complejo de histocompatibilidad que ya hemos revisado. Y por lo tanto, estos linfocitos solamente pueden reconocer antígenos de tipo proteico. Vamos a ver que este receptor está constituido de dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que se están asociando entre sí para formar lo que es ya el receptor funcional. Ahora, una de las características interesantes que tiene este receptor es que tiene una región extramembranal, una porción que le permite anclarse a la membrana, que es conocida como la región transmembranal, y una región citosólica, que es esta que se observa de este lado. Ahora, vamos a ver que este tipo de receptor pertenece a lo que es la superfamilia de las inmunoglobulinas por el tipo de dominios que se observan en su estructura. Evidentemente, ante la pequeña cola citoplasmática, este receptor requiere de moléculas accesorias para poder mandar la señal del exterior al interior de la célula. Estas moléculas accesorias son las que observamos en esta diapositiva y observamos que por un lado tenemos a los costados a la molécula CD3, que básicamente es un correceptor porque es una molécula auxiliar para el funcionamiento del TCR. Asimismo, vemos que en la parte interior se encuentran dos cadenas muy similares que se denominan cadenas Z. Y en conjunto, el CD3 y las cadenas Z pues sirven para el mandar las señales al interior de las células una vez que el TCR interacciona con algún antígeno. Y vemos que el sitio de unión con el antígeno evidentemente serían las regiones amino-terminal que están la parte más externa de la célula. Cuando hablamos ya del complejo de reconocimiento del linfocito T, vamos a ver que se ensambla de esta manera. Primero tenemos que está el TCR que está anclado a la célula T. Posteriormente vemos que este linfocito pues, va a ser capaz de reconocer a través de esta molécula al antígeno, y en este caso a un péptido antigénico que es presentado por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que aquí se ilustran en esta diapositiva. Ahora, observamos que entonces lo primero que tiene que ocurrir es la formación de este trímero, TCR, antígeno y molécula del MHC. Sin embargo, como mencionábamos en un par de diapositivas anteriores, en el caso del TCR, para poder señalizar requiere de moléculas accesorias como CD3, que aquí vemos presente. Y hay otra molécula que es importante mencionar y que va a tomar un papel muy importante en esta interacción entre las dos células, y es otro correceptor denominado CD4 o CD8. Vamos a ver que este correceptor lo que hace es reconocer una porción de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, como observamos en ambos casos, ya sea para CD4 o para CD8. Esto es muy importante porque a final de cuentas, justamente esta molécula CD4 CD8 es la que va a determinar qué tipo de molécula del complejo principal de histocompatibilidad se está reconociendo. En el caso de los linfocitos CD8, como podemos ver en el esquema, van a ser reconocidos o van a permitir reconocimiento de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. En tanto, CD4 solo permitirá el reconocimiento de moléculas clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Y esto es importante porque esto le va a dar una restricción al reconocimiento de las células que están interactuando y básicamente del linfocito con la célula que está presentando el antígeno. Entonces, CD8 o los linfocitos que expresan la molécula CD8 solamente van a reconocer antígenos a través de la molécula de clase 1, mientras que CD4 solo lo hará a través de las moléculas que presenten MHC clase 2. Y de esta manera es como se requiere formar la interacción entre la célula presentadora de antígeno y los linfocitos que van a responder ante estos antígenos.
Ahora, cuando hablamos del linfocito B, también tiene un receptor de membrana que le permite el reconocimiento de antígenos. En este caso es denominado como B-cell receptor por sus siglas en inglés y se abrevia como BCR. Y este receptor no es otra cosa más que una inmunoglobulina de membrana, que a diferencia de las inmunoglobulinas solubles que conocemos, esta inmunoglobulina va a contar con una región transmembranal que le va a permitir anclarse a la membrana. Al igual que TCR, esta molécula también tiene un dominio extracelular, un dominio de anclaje a la membrana y un dominio citoplasmático. Y de forma similar al TCR, este dominio citoplasmático es muy pequeño como para mandar señales por sí mismo, por lo cual también requiere de moléculas accesorias. Y en este caso aquí vemos en color verde ilustradas las moléculas accesorias o los correceptores del BCR, que son las cadenas Ig alfa e Ig beta, y que estas cadenas entonces van a permitir llevar a cabo la traducción de la señal del exterior al interior una vez que esta molécula de inmunoglobulina reconoce un antígeno. Para el caso del BCR, un requisito indispensable es que necesitan dos moléculas de BCR ser activadas al mismo tiempo por el antígeno. Esto en la naturaleza es algo que pasa comúnmente, dado que el tipo de antígenos que reconoce el BCR son antígenos de tipo repetitivo y principalmente de tipo carbohidrato, ¿sí? También puede reconocer proteínas, siempre y cuando tengan esta característica de ser o de presentar dominios repetidos a lo largo de su estructura para poder entrecruzar dos moléculas del BCR. Este requerimiento es importante porque es la única manera de que la señal pueda pasar al interior de la célula, y esto se debe a que, a diferencia del TCR, las moléculas correceptoras del BCR son menos y entonces forzosamente se requieren de dos para que estas puedan realmente mandar una señal significante al interior de la célula. En algunos casos, este entrecruzamiento que se requiere para la activación del linfocito B a través del BCR no solamente puede ser a través de dos moléculas del BCR, sino en algunas ocasiones se puede auxiliar de moléculas como el receptor de complemento. En este ejemplo vemos el receptor de complemento número 2, que ya sabemos que puede reconocer a una de las moléculas del complemento que actúan como opsoninas. Y entonces, de esta manera, a través del reconocimiento de un antígeno por medio del BCR y otro fragmento del antígeno que es reconocido por un receptor de complemento, entonces se alcanza el requisito de tener dos receptores que estén entrecruzados para permitir una sumatoria adecuada de las moléculas correceptoras que manden la señal al interior de la célula. Bien, ahora, eso fue en cuanto a su estructura. Ahora, hablando de la forma en que se van a ensamblar estas moléculas y cómo podemos explicar la diversidad que se tiene, pues está básicamente contenida en el análisis de la estructura genética que codifica para estas proteínas. Y aquí tenemos la región genética que codifica para lo que sería el TCR. Como podemos ver aquí, esta región genética nos está representando los diferentes dominios de la región a través de cuadritos de colores, en este caso en un color verde. Y vemos regiones que son denominadas B, que se refiere a regiones variables. Tenemos regiones J, que se refieren a regiones de unión, del inglés join. Y tenemos regiones C, que se refiere a regiones constantes. Esto es, por ejemplo, para la cadena alfa. Sin embargo, la cadena beta, además de las regiones ya mencionadas, contiene una región adicional que son las regiones D, que significa diversidad. Y esto es porque la cadena beta es ligeramente más larga que el alfa y por eso tiene una región extra en la configuración de los fragmentos que forman parte de este gen. Y lo que vamos a tratar de analizar en la siguiente diapositiva es cómo es que se van a entrelazar estas regiones para formar ya lo que sería una molécula funcional de TCR. Y para la formación de un TCR ya funcional, lo que tiene que pasar es un proceso denominado recombinación genética. Este proceso de recombinación genética no es otra cosa más que la unión de un fragmento de cada una de las diferentes regiones que forman parte del gen del TCR. Es decir, se van a unir solamente una región variable con una región D de diversidad, una región J de unión y una región constante. ¿Sí? De todas las variantes que tiene o todos los diferentes fragmentitos que tiene para cada una de estas regiones, solamente se requiere de una
para formar una molécula funcional de TCR. Entonces, el arreglo genético consiste justamente en unir estas regiones para formar ya lo que sería el molde que va a dar lugar a la proteína, ya que es la proteína funcional. Bien, esto quiere decir que a partir de un solo gen podemos generar diferentes proteínas que son diferentes en su secuencia. ¿Por qué? Porque como aquí vemos, podemos generar diferentes combinaciones. En el caso del primer ejemplo tenemos que solamente se utilizó la región B1, una región D1, la región J1 y una región constante. Eso nos da una cierta combinación y una cierta secuencia en particular. Pero si se escogen diferentes combinaciones, como sería una región variable 2, con una región D3, J5 y un C, entonces aquí, aunque proviene básicamente del mismo gen, se utilizaron diferentes fragmentos para formar ahora este TCR. Por lo tanto, la combinación nos da un TCR que tiene una secuencia distinta al primer ejemplo. Y de esa manera podemos ir armando diferentes combinaciones que a final de cuentas nos van a ir generando diferentes moléculas de TCR, todas ellas generadas a partir de un solo gen. ¿Sí? Entonces, esto o este tipo de ensamble que se va generando a partir de los genes que codifican para el TCR es lo que permite generar una gran diversidad porque el número de diferentes de combinaciones que se pueden generar a partir de los fragmentos que contiene cada gen, pues nos va a dar una combinación muy amplia de diferentes variantes y con ello de diferentes TCRs y cada uno de ellos dirigido contra un antígeno en particular. Bien, en el caso de lo que sería las inmunoglobulinas, sucede una situación similar. Entonces aquí vemos la representación esquemática de lo que sería el gen que codifica para una inmunoglobulina y vemos también que está constituido de regiones variables, también de regiones de diversidad, de unión y las regiones constantes que van a formar a una inmunoglobulina. Y de forma similar a lo que ocurre en el TCR, aquí para ensamblar una molécula funcional se tiene que seleccionar solamente uno de todas estas diferentes regiones que contiene este gen. Entonces solamente necesitamos una región variable, una de diversidad, una de unión y una región constante. Y eso es básicamente lo que va a permitir el ensamblaje de una molécula ya de inmunoglobulina. Entonces aquí en este caso también hablaríamos que esto sucede tanto para la cadena ligera como para la cadena pesada. La diferencia fundamental es nuevamente el tipo de segmentos que incluye. La cadena pesada o la cadena larga evidentemente será aquella que contenga los segmentos de diversidad, mientras que las cadenas cortas o ligeras no van a contener los segmentos de diversidad y esa será la diferencia entre las dos cadenas. Y entonces a través del proceso de recombinación simplemente se elegirá uno de cada uno de estos fragmentos y se formará una secuencia en particular que nos va a permitir nuevamente que a partir de un solo gen se generen diferentes variantes de la misma proteína. Y con ello, pues obviamente generar una gran diversidad que pueda abarcar la gran gama de antígenos que existen en la naturaleza. Bien, ahora algo que es importante mencionar es que este proceso de generación del TCR o del BCR, lo que conocemos como recombinación genética, está mediado por diferentes enzimas, pero dentro de ellas algunas que vale la pena mencionar de forma particular, pues son las recombinasas, también denominadas o conocidas como RAC1 y RAC2. Estas recombinasas, como su nombre lo dice, pues básicamente se dedican a hacer la recombinación entre los diferentes fragmentos del gen para formar cada uno de los TCRs o BCRs diferentes que se requieren. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, aquí como ejemplo tenemos una secuencia que estaría representando la región genética del TCR o del BCR según sea el caso y con sus diferentes fragmentos. Entonces lo que queremos hacer en este ejemplo va a ser unir la región B1 con la región D2 y con la región J2. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que simplemente se da un acercamiento de estas regiones y al acercar estas regiones al mismo tiempo la enzima provoca un plegamiento de aquellos segmentos que no se requieren. En este caso, pues estaríamos hablando de B2, B3, B4 y D1, que serían segmentos que no son requeridos y que tienen que ser eliminados de la secuencia del molde que vamos a utilizar para el nuevo TCR.
Y aquí también en el caso de la unión de D2 con GJ2, también se tienen que acercar estos dos fragmentos y plegar aquellos que no van a ser utilizados en la generación de esta nueva molécula de BCR o de TCR. Entonces, eso es básicamente lo que hacen las recombinancias. Por un lado, acercar los fragmentos y una vez que están ya cerca, lo que va a suceder es que van a llevar a cabo un proceso de corte y pegado en el cual cortan estas secuencias para poder permitir el desprendimiento de las regiones que no se requieren para esta molécula y al mismo tiempo unir las regiones que van a quedar adyacentes. ¿Sí? Entonces es de esa manera como se lleva a cabo este proceso de recombinación. Y es importante mencionar a estas enzimas porque estas enzimas pueden estar ausentes o alteradas en algunos individuos y no ser funcionales, y esto evidentemente va a tener una consecuencia a nivel de generación de las poblaciones linfocitarias, inhibiendo básicamente el desarrollo de células maduras y por lo tanto estos individuos podrían generar inmunodeficiencias severas carentes de linfocitos T o de linfocitos B o de ambos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son importantes estas enzimas, porque desde desde el punto de vista de la clínica, las van a poder escuchar en diferentes patologías. Bien, ahora, cuando hablamos de la diversidad, ya hemos mencionado que es trascendental la combinación de fragmentos, de los diferentes fragmentos que existen en un gen que codifica tanto para un BCR como para un TCR. Y que este proceso en esencia es un proceso al azar y entonces nos va a generar pues diferentes combinaciones de forma azarosa. Sin embargo, todavía otro mecanismo que incrementa la diversidad que pueden existir entre estas moléculas es el siguiente. Y este mecanismo consiste justamente en analizar qué es lo que pasa cuando son cortados los fragmentos del DNA y unidos nuevamente para formar este híbrido que queremos que solamente contenga un fragmento de cada una de estas diferentes regiones. Cuando una enzima corta el material genético, en este caso generalmente no genera extremos parejos, sino que generalmente son extremos en donde hay una región más larga que la otra, ¿sí? Y en este caso, estas regiones evidentemente que quedarían cortadas en ambos sentidos o en ambas porciones de las cuales se van a unir, al tener una colita, esa colita va a funcionar como molde, puesto que sabemos que el DNA sigue ciertas reglas y sabemos que siempre una timina se conjuga con una adenina y una guanina con una citosina, y entonces evidentemente eso permite usar a estos remanentes largos como molde para a completar el fragmento que falta, ¿sí? Y entonces aquí pues evidentemente no hay pierde, simplemente es reconstruir la molécula del DNA a partir de una cadena molde. Sin embargo, hay una región de algunos aminoácidos de algunos nucleótidos que normalmente son colocados al azar y serían los que están justamente en medio de las dos regiones que se están uniendo. Entonces, estos nucleótidos son colocados totalmente al azar, lo cual implica que eso va a generar una gran variabilidad entre las moléculas que se están generando. Y aunque existe la posibilidad de generar dos TCRs que tuvieran la misma combinación entre uno y otro, serían diferentes dado que en este sentido esta región que se está formando es totalmente al azar y sería muy difícil que fuera exactamente igual entre estas dos moléculas que son ya muy similares. Entonces ahí se volverían diferentes estas moléculas, ¿sí? Entonces este tipo de mecanismos obviamente aumenta de forma muy importante la diversidad que hay cuando se van generando estas moléculas de reconocimiento antigénico y con ello tenemos un repertorio muy amplio para el reconocimiento de diversos antígenos que hay en la naturaleza. Bien, de tal manera que con esta breve explicación, porque he de aclarar lo que es realmente una explicación breve en donde estoy omitiendo algunos de los pasos mecanísticos, sobre todo por cuestiones de tiempo. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es que podemos generar una gran diversidad si simplemente hacemos el análisis de las posibles combinaciones que se pueden ir generando. Por ejemplo, aquí en el TCR, en la cadena alfa, nos dice que en este ejemplo tenemos, o en esta tabla nos está ilustrando que hay 45
regiones variables contenidas en ese gen. Entonces, de esas regiones B hay 45 diferentes. Luego nos habla que, bueno, esta no tiene regiones de diversidad, como ya habíamos mencionado. Regiones J, en este caso, hablamos de que tiene alrededor de 55 regiones J diferentes, ¿sí? Entonces, eso evidentemente nos va a permitir tener pues una amplia diversidad, porque simplemente si queremos hacer el ejercicio brevemente, habría que multiplicar 45 por 55 y eso nos va a dar simplemente un número de cuántas posibles combinaciones podrían generarse. Obviamente esta diversidad aumenta más cuando tenemos todavía una inclusión de segmentos mayor, como en el caso de las cadenas que tienen segmentos de diversidad, como serían las cadenas beta, o las cadenas pesadas en el caso de las inmunoglobulinas. Y vemos que obviamente esto comienza a aumentar en cuanto al número de posibles variantes. Si a esto también le aumentamos lo que ya mencionábamos de este rellenado de nucleótidos al azar que existe, entonces vamos a ver que el repertorio de linfocitos T para reconocer antígenos se vuelve muy amplio. Aquí tenemos algunos cálculos que se han establecido considerando todas estas situaciones y podemos llegar a tener hasta una gama de posibilidades de 10 a la 16 diferentes combinaciones posibles. Lo cual es realmente un número muy amplio que nos va a permitir de una manera muy eficiente el reconocimiento de múltiples antígenos que existen en la naturaleza, sin la necesidad de tener un genoma enorme que pudiera codificar, es decir, que tuviéramos un gen para cada TSR, lo cual realmente implicaría tener una cantidad de material genético enorme. En este caso no es así, sino que simplemente a través del proceso de recombinación genética se puede generar una gran diversidad a partir de relativamente un número pequeño de genes. Bien, y con esto terminamos este resumen del tema de los receptores de linfocitos T y su diversidad.